Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a sumergirnos en la alcantarilla de la historia política. Abróchense los cinturones porque vamos a explorar las vidas y carreras de los políticos más controvertidos de la historia. Estos individuos, con sus decisiones cuestionables y políticas divisivas, han dejado una huella imborrable en el mundo. Desde escándalos que harían enrojecer a un tabloide hasta políticas que han dividido naciones, estos personajes nos recuerdan que la política, a menudo, se parece más a un reality show mal escrito que a un foro para el progreso social. Listos para descubrir cómo estas figuras, con sus defectos y excesos, lograron llegar al poder y cómo sus acciones, para bien o para mal, marcaron el destino de sus países. Prepárense, porque esto se va a poner bueno. Richard Nixon, el hombre que nos enseñó que incluso en la Casa Blanca nadie está a salvo de una buena dosis de paranoia y grabaciones incriminatorias. Nixon, un hombre que parecía tener una relación de amor-odio con la palabra justicia, nos regaló uno de los escándalos políticos más grandes de la historia de Estados Unidos, el Watergate. Imaginen esto: micrófonos ocultos, robos de documentos, encubrimientos a nivel presidencial. Era como si alguien hubiera mezclado todos los hombres del presidente con una pizca de Misión Imposible, y luego le hubiera añadido una buena dosis de paranoia al estilo Nixon. Al final, Nixon, acorralado como una rata en una trampa para osos, no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia. Pero no se equivoquen, Nixon no fue solo el Watergate. Su presidencia también estuvo marcada por la guerra de Vietnam, la apertura a China y una política interna que a menudo parecía diseñada para dividir más que para unir. Hugo Chávez, el hombre que convirtió a Venezuela en un experimento socialista a gran escala, un líder que dividió a la nación con su retórica incendiaria y sus políticas populistas. Chávez, un maestro de la movilización de masas, prometió sacar a millones de la pobreza y devolverles el poder al pueblo. Y hay que reconocer que, al menos al principio, su mensaje resonó con fuerza en un país cansado de la desigualdad y la corrupción. Chávez, con su carisma magnético y su don de la palabra, se convirtió en la voz de los olvidados, el paladín de los pobres. Impulsó programas sociales ambiciosos, nacionalizó industrias clave y desafió abiertamente a Estados Unidos, el enemigo imperialista por excelencia. Pero como suele suceder con las revoluciones, la de Chávez también tuvo su lado oscuro. La economía venezolana, dependiente del petróleo y mal gestionada, comenzó a tambalearse. Chávez, el líder que había prometido democracia, terminó gobernando con mano de hierro, erosionando las instituciones y concentrando el poder en sus propias manos. Silvio Berlusconi, el magnate de los medios que conquistó Italia con una sonrisa pícara y un talento innato para el escándalo. Imaginen a un cruce entre Donald Trump y un presentador de un programa de teletienda, con una pizca de Hugh Hefner por si acaso. Berlusconi, con su imperio mediático a cuestas, irrumpió en la política italiana como un elefante en una cacharrería, prometiendo prosperidad económica y una buena dosis de entretenimiento. Su paso por el poder estuvo marcado por escándalos sexuales, acusaciones de corrupción, juicios por fraude fiscal y un sinfín de comentarios inapropiados que harían sonrojar a un marinero borracho. Pero a pesar de todo, Berlusconi, con su encanto innegable y su habilidad para conectar con el público, logró mantenerse en el poder durante años, desafiando a sus críticos y riéndose en la cara de la decencia política. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido. Una figura que dividió a la nación con sus políticas neoliberales y su estilo de liderazgo implacable. Thatcher, una verdadera hija de la Guerra Fría, llegó al poder con la firme convicción de que Gran Bretaña necesitaba una buena dosis de disciplina fiscal y un gobierno más pequeño. Thatcher, con la determinación de un bulldog mordiendo un hueso, se embarcó en un programa radical de privatizaciones, recortes del gasto público y una lucha sin cuartel contra los sindicatos. Su gobierno estuvo marcado por la Guerra de las Malvinas, el auge del thatcherismo y una transformación profunda de la sociedad británica. Sus admiradores la vieron como una salvadora, la líder que rescató a Gran Bretaña del declive económico y la devolvió a su antigua gloria. Sus detractores, en cambio,
La acusaron de destruir el tejido social británico, de crear una sociedad más desigual y de gobernar con un corazón de hielo. Nicolás Maduro, el heredero del legado de Chávez, es un hombre que ha llevado a Venezuela al borde del colapso total. Maduro, un antiguo conductor de autobús sin experiencia política previa, se encontró al mando de un país en crisis, con una economía en caída libre y una sociedad profundamente dividida. En lugar de buscar soluciones pragmáticas, Maduro optó por redoblar la apuesta de Chávez, aferrándose al socialismo del siglo XXI con la tenacidad de un náufrago aferrándose a un salvavidas. El resultado: una crisis humanitaria sin precedentes, con escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación galopante y millones de venezolanos huyendo del país en busca de un futuro mejor. Maduro, acusado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos, se ha aferrado al poder con uñas y dientes, reprimiendo brutalmente a la oposición y manipulando las elecciones a su antojo. Donald Trump, el magnate inmobiliario convertido en estrella de reality show, que logró lo impensable: conquistar la Casa Blanca con una campaña basada en la provocación, el nacionalismo y la promesa de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Trump, un maestro de la manipulación mediática y la retórica populista, supo capitalizar el descontento de una parte de la sociedad estadounidense, harta de la clase política tradicional y sedienta de un cambio radical. Su presidencia, como era de esperar, fue un torbellino de escándalos, tuits incendiarios, políticas erráticas y enfrentamientos con aliados y enemigos por igual. Trump, con su estilo directo y sin filtros, rompió con todas las normas de la política exterior estadounidense, desafiando el orden internacional establecido y abrazando a dictadores con una sonrisa. Su gobierno estuvo marcado por la construcción del muro fronterizo con México, la guerra comercial con China, la salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático y un sinfín de decisiones controvertidas que dividieron profundamente a la sociedad estadounidense. Vladimir Putin, el antiguo agente de la KGB que ha gobernado Rusia con mano de hierro durante más de 2 décadas, un maestro de la estrategia geopolítica y la manipulación informativa. Putin, un líder con una visión mesiánica de Rusia como potencia global, ha restaurado el orgullo nacional y ha desafiado abiertamente el orden mundial liderado por Estados Unidos. Su gobierno ha estado marcado por el expansionismo militar, la represión interna y una campaña implacable para socavar la democracia en Occidente. Putin, un maestro del ajedrez geopolítico, ha utilizado la energía como arma, ha intervenido en elecciones extranjeras y ha sembrado la discordia entre sus adversarios. Su anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas en Ucrania han provocado la condena internacional y han sumido a Rusia en un nuevo periodo de tensión con Occidente. Adolf Hitler, el nombre que evoca el horror más profundo de la historia de la humanidad, el líder nazi, responsable del genocidio de 6 millones de judíos y de una guerra que devastó Europa y dejó un saldo de más de 50 millones de muertos. Hitler, un maestro de la demagogia y la propaganda, supo capitalizar el resentimiento y la humillación que sentían muchos alemanes tras la Primera Guerra Mundial, prometiendo restaurar la grandeza del país y librarlo de las garras de los judíos, a quienes culpaba de todos los males. Su ascenso al poder estuvo marcado por la violencia, la intimidación y la eliminación sistemática de sus oponentes. Una vez en el poder, Hitler estableció un régimen totalitario basado en la ideología nazi, una mezcla tóxica de nacionalismo extremo, racismo, antisemitismo y culto al líder. La Alemania nazi se convirtió en una máquina de guerra imparable, decidida a conquistar Europa y exterminar a los judíos. Y ahí lo tienen, los políticos más controvertidos de la historia, un grupo ecléctico de personajes unidos por su ambición desmedida, su falta de escrúpulos y su capacidad para dividir a la sociedad. Sus historias, aunque diferentes en muchos aspectos, nos recuerdan que el poder es un arma de doble filo, capaz de lograr grandes cosas pero también de corromper a las personas y destruir naciones enteras. Estos líderes, con sus luces y sombras, nos enseñan que la política no es un juego para amateurs, sino un campo minado donde la demagogia, la corrupción y la violencia pueden florecer con facilidad.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y comprometidos aprender de los errores del pasado y luchar por construir un futuro más justo, equitativo y democrático. No permitamos que la historia se repita.